Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Hoy es el grito de Dolores. ¿Qué pasaba? Estaban conspirando en México contra las autoridades españolas, conspirando unos conspiradores apenas elemental, ¿no? Que se habían ubicado en la ciudad de Querétaro y no sabían qué camino tomar, porque la situación era supremamente delicada. Se proponían hacer una declaración de independencia durante la gran feria de San Juan de los Lagos, en diciembre, pero estamos apenas en septiembre. ¿Qué hacer? El ambiente estaba muy caldeado y había un personaje central, que era Allende, que sería el comandante militar de una revuelta que se hiciera contra las autoridades españolas. Había que consultar con alguien. ¿Cuál era el hombre de prestigio? ¿Cuál era el hombre que había que consultar? El cura Hidalgo. Y entonces fueron hasta Dolores para consultar a Hidalgo y lo despertaron antes del amanecer del 16 de septiembre. Hidalgo comprendió que era en ese momento o nunca y que había que tomar una decisión. Y entonces convocó al pueblo a la subversión. Y la verdad sea dicha, es que se dedicó a hacer demagogia. Demagogia sobre la base de unos vínculos religiosos del pueblo mexicano y de los indígenas, que eran muy fuertes, y levantaron a la Virgen de Guadalupe como la gran patrona de esa revuelta que empezó entonces después de que las campanas echaron el vuelo y de que Hidalgo hablara los horrores que tenía que hablar de los españoles, los famosos gachupines, a quienes había que derrotar, y tal vez a algunos criollos ricos que acompañaran a los españoles. Y ahí es donde empieza la obra de la independencia. Se le une ocupan San Miguel, allá se le une el ejército de Allende y prosiguen hacia Celaya. Aparecen los monjes. Los monjes eran muy proespañoles y decían pues que esto era un atentado contra los símbolos de la religión católica, pero los indígenas estaban saliendo de una frustración de centenares de años, de abusos, de excesos, de pobrezas, de miseria, y se levantaron en un inmenso número. Cuando menos lo pensó, Hidalgo y Allende, los comandantes de la revolución, lo que estaban manejando era una turba enloquecida de odio que no tenía ninguna disciplina militar. Entonces había que pagar por los crímenes de Alvarado y Nuño de Guzmán, detestados entre la gente, y eso tenía que seguir así. Y salieron hacia Guanajuato, la capital de la intendencia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Se podía defender al pueblo o existía demasiada simpatía por Hidalgo? Pero renunció a los gachupines y algunos de los criollos más ricos, dicen, en un edificio de piedra, la Alhóndiga de Granaditas. Allá se reunieron, fueron cercados, lograron romper la puerta, penetraron y asesinaron a todos los que estaban refugiados allá. Y la revolución continuó, incontenible. Aquello era un movimiento gigantesco y llegó a las puertas de la Ciudad de México. El virrey mandó decir misa y se encomendó a la Virgen de los Remedios. De manera que, miren ustedes, había un enfrentamiento entre dos vírgenes, la de Guadalupe y la de los Remedios. Y cuando se pensaba que Hidalgo iba a dar la orden de irrumpir sobre la Ciudad de México, da marcha atrás y se devuelve. Nadie ha podido entender por qué, nadie, y se devuelve y empieza la desbandada y empiezan los problemas. Las tropas del virrey están al mando de Callejas, no son muchas, pero bien equipadas y bien entrenadas, se habla de unos 28,000 hombres, que empiezan a darle golpes
a una estructura militar que no existe y a unos indígenas que están en desbandada. Se quieren ir para su casa y no quieren saber nada más de revolución. Este es el comienzo de la Revolución Mexicana, del grito de Dolores, que tiene lugar un 16 de septiembre del año de 1810. Es el año de las grandes revoluciones en América, es el año de las manifestaciones en contra de España, de los gachupines los llamaban allá, y podríamos seguir contando el desarrollo de una revolución mexicana donde a Hidalgo finalmente y a sus seguidores les fue supremamente mal, habrá que decirlo desde ahora. Hidalgo se le une otro cura que es Morelos, y empieza después de la caída de Hidalgo la batalla de Morelos. Pero esa es otra historia. Lo que les estábamos contando a ustedes es que hoy es el grito de Hidalgo. Los mexicanos celebran su fiesta nacional y nos adherimos a ella con toda emoción y con toda fraternidad por el noble pueblo mexicano.